Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 5 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el capítulo 1, breve examen del Evangelio. Gracias a todos y adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, les doy una fraternal bienvenida a todos. Vamos a continuar con el estudio de la interesante historia que nos presenta el señor Hodgson a través de este libro, haciendo un análisis, una interpretación teosófica acerca de los evangelios del Señor Jesucristo y todo su contenido. Bien, nos quedamos en este párrafo que inicia así. Los mandamientos son útiles solamente cuando ayudan al hombre a descubrir el yo divino en su interior, y las plegarias no deben dirigirse a un Dios externo, sino al Dios interno. Han de ser simplemente un modo de realizar conscientemente la unidad con Dios, como en el Raja Yoga. Esto quiere decir, tenemos como guía ética para dirigir nuestra vida. Si no se llevan a cabo, es evidente que si no hay práctica cabal, tal como se indica, pues entonces no hay realmente una ayuda para el hombre. Entonces se trata de poder, de esforzarnos, si fuera el caso, para poder cumplir con los mandamientos que se tienen respecto de no solamente los 10 mandamientos, sino cualquier otro mandamiento que tengamos en nuestras vidas, porque eso es importante. Y son mandamientos del yo superior en todo caso, no son mandamientos externos. Uno debe responder a la conciencia interna para que podamos cumplir lo que el Dios interno que está en nosotros reciba justamente la respuesta del hombre que con su personalidad pues está luchando por elevarse por encima de sus ligas kármicas, por encima de todos los asuntos que tienen que ver con la personalidad. Entonces, por eso dice que esto ha de llevarse a cabo al descubrir el yo divino en el interior de uno mismo, es decir, tener ese contacto con nuestra verdadera alma, con nuestro ser, a lo que se le llama el ser interno, que es realmente el yo superior, en este caso la mente superior. Entonces, aquí dice que las plegarias no deben dirigirse a un Dios externo, sino al Dios interno. Efectivamente, debemos atender al llamado del Dios interno. Todos recibimos esos llamados, todos, pero no todos podemos cumplir con esos llamados, no todos podemos realizar lo que es esos mensajes que nos envía el ser interno, podemos llevarlos a cabo porque no tenemos todavía el desarrollo suficiente para poder cumplir con todo lo que requiere el yo superior para que podamos nosotros ser conscientes de esa unidad con Dios, precisamente. Como en el Raja Yoga, la personalidad se une con el yo superior. En la meditación de eso se trata, de que la personalidad quede absorbida prácticamente por el yo superior. Entonces se vuelve una sola unidad. Ya no existe
la división. Ahí ya no existe el egoísmo, existe solamente la paz de la unidad, de todo en todo. Entonces, esto es lo importante que debemos atender en este párrafo que acabo de leer y que he tratado de explicar lo mejor que puedo para que, de acuerdo a la interpretación que yo le doy, ustedes también pueden hacer su propia interpretación. Desde luego hay que estar muy atentos a lo que dice el texto y cada uno de nosotros hacer su propia interpretación independientemente de lo que yo pueda opinar. Vamos, bien. Nuestra vida debe concordar con lo que profesamos y nuestra conducta debe ser conducente a la comunión con nuestro yo divino. Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Es decir, el Padre eh, eh, que está en nosotros, es decir, el Espíritu Divino que mora en cada uno de nosotros. Y desde luego que tiene relación con la mónada, que es el Padre Celestial en este caso. La discrepancia entre la vida dominical y la vida de entre semana debe desaparecer. Cada día debe vivirse como un día santo. Aquí eh, se refiere lo que hasta hoy en día en la Iglesia Católica y quizá en otras religiones también, la práctica de reunirse los domingos en el templo para adorar a Dios, para invocarlo, para pedirle favores, etcétera, etcétera. Entonces, la vida dominical con la vida de cualquier otro día dentro de la semana, debemos tomarlo como igual, como un día más. Siempre debemos estar atentos y siempre debemos estar comprometidos con nuestro yo interno, no solamente los domingos, porque la vida es siempre, es la manifestación de la vida divina y está siempre. Y nuestros problemas, nuestros aciertos y nuestros desaciertos están permanentemente ahí y en un día no vamos a poder remediar estas cosas. Entonces hay que poner atención todos los días y a toda hora debemos estar atentos. Algunos miembros de la raza humana han cumplido ya la orden de Cristo. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Han entrado por la puerta estrecha y han hollado el camino angosto de que habla Jesús. Mateo 13:14. El camino espiritual que lleva a la ascensión, al estado crístico. Bien, sabemos que ya a través de la teosofía y quizá de otras materias conocemos o entendemos que hay seres humanos como el señor Buda, el señor Cristo, los maestros que fundaron la sociedad teosófica y con quien se tuvo comunicación con los primeros teósofos y la señora Blavatsky y otros. Ellos son perfectos. Y otros, como Platón, como Pitágoras, como Hermes, eh, Sankarakarya y toda una serie de, que no son muchos desde luego, que son seres perfectos porque son adeptos, porque han eliminado el egoísmo de su vida. Entonces, esos seres se les llama seres perfectos y desde luego que ya han entrado por la puerta estrecha, dice, porque la puerta ancha pues es la del, la de la materia, la del infierno en el que estamos en este momento, toda la humanidad, o la humanidad en general, mejor dicho. Entonces, este es el camino espiritual. Y hollar o andar, transitar por ese camino espiritual no es cosa fácil, es caminar en el filo de la navaja. En cualquier momento se puede uno caer al precipicio. Entonces,
Todo esto del camino espiritual tiene que ver precisamente con el esfuerzo que cada uno debe hacer por alcanzar el estado crístico. Bien, esos hombres perfectos constituyen la Disculpa, comunión. Enrique, Salomón Sí, tiene la mano levantada. sí, adelante, Salomón. Gracias, Caro. Sí, buenas noches a todos. Oye, Enrique, cuando dices perfectos, se refiere a perfección respecto a nosotros los hombres comunes, porque no son precisamente perfectos, ¿verdad? Siempre habrá un mejoramiento en todo ser, incluyendo a los que decimos perfectos. Gracias. Sí, gracias, Salomón. Sí, por eso yo dije los llamados perfectos. No quise abundar, pero ya que lo preguntas, pues voy a contestar. Efectivamente, se dice que aún el Señor del mundo, Sanat Kumara, es un ser imperfecto, a pesar de que él está por encima de los poderes y de la conciencia espiritual tan elevada que tienen los adeptos como el señor Buda, que es producto de nuestra humanidad, y de otros grandes seres que son Budas también, pero que no son Budas productos de la evolución de esta presente humanidad planetaria. Entonces, el Señor del mundo se dice que aún y con tanto poder y tanta elevación espiritual que tiene, es un ser imperfecto porque por eso precisamente está gobernando o dirigiendo, está a cargo de un planeta imperfecto como es nuestro planeta Tierra. Eso es, porque en la medida que uno va escalando por la escala de la evolución, entonces llega uno al pináculo, llega uno al más elevado escalón y aparece otro escalón. Y eso quiere decir precisamente eso, que hay que alcanzar ese otro estado, ese otro escalón. Hay que ir más allá, precisamente. Eso es todo, Salomón. Sí, Gracias, gracias. Juan Carlos. Enrique, sobre lo que dijiste, ¿el Sanat Kumara habría alcanzado este estado crístico o estaría en otro estado más elevado inclusive? Sí, No lo sé, no lo sé. sí, es más elevado, por supuesto. Sí, es un estado mucho más elevado. Se dice que él es de la evolución de Venus y fue eh, designado para que cumpliera la encomienda de dirigir la evolución de este planeta. Pero sí, desde luego, él pasó por la etapa crística, por supuesto. Él ya alcanzó la liberación a través del estado nirvánico, pero está mucho más allá y entonces ahora está cumpliendo la función de dirigir el desenvolvimiento, la evolución de esta humanidad y de todo lo que existe en este planeta. Se dice que prácticamente eh, él, eh, en cuanto a su conciencia, él es el cuerpo físico del planeta también. Entonces, lo que sufre el planeta, también lo sufre el Señor del mundo. Lo que sufre la humanidad, también lo sufre el Señor del mundo. Vamos a decir, le afecta, no como para desequilibrarlo, sino que Él está consciente de que la humanidad sufre y Él está consciente de eso, por supuesto. Entonces, Él está precisamente para ayudar a la humanidad. Él está derramando sus energías amorosas para que la humanidad y todo el planeta continúe su evolución como debe de ser. Él está al cuidado de todo el planeta. Oye, Enrique, este ser, Sanat Kumara, puede cometer errores y puede hacernos sufrir a nosotros como habitantes del planeta, o simplemente vigila y está al tanto, como por decir, anotando cómo va funcionando el planeta. No sé si me expliqué. No,
Él es la expresión de la vida divina. El planeta es la expresión del Señor del mundo, con todos sus errores, con todos sus aciertos. Todas las circunstancias del planeta las vive Él, pero Él no se equivoca, por supuesto. Eh, él está por encima. Si el Buda, el Cristo, esos seres, digamos, esos sabios, esos grandes sabios, pues no se equivocan. No, no, aquel dicho de que es de sabios rectificar no es aplicable, digamos, para un sabio, porque el sabio ha desarrollado el discernimiento a tal grado que no puede equivocarse, precisamente, si no, no podría recibir, digamos, las llaves para abrir las puertas de la verdad espiritual en este caso. Entonces, no hay posibilidades de que puedan equivocarse y mucho menos hacer sufrir a los demás. Por supuesto que no, porque ellos son la representación viva del amor divino. No, eso no es posible. Ajá. Precisamente por eso ellos hacen la labor del sacrificio, es decir, ofrendan su vida en favor de la evolución del planeta y de los seres que la habitamos. Oye, Enrique, entonces todo eso que nos pasa, como los temblores, huracanes, tsunamis, etcétera, ¿eso es provocado por nosotros y nos corresponde ese karma a nosotros? Todo eso es la evolución del planeta, es el karma del planeta que está ligado al karma de la humanidad, por supuesto, porque nosotros sufrimos las consecuencias. Entonces, todo eso que padecemos o que disfrutamos, según sea el caso de lo que ocurre en este planeta, es parte del karma que nosotros hemos generado. Pero los terremotos y todas esas cuestiones, salvo los que son originados por las pruebas nucleares que hacían eh, dentro de la Tierra, las profundidades de la Tierra, se acuerdan en uno de los atolones que están en el Océano Pacífico y que eh, parece que eh, están gobernados o pertenecen a Francia, en esos atolones, ahí se hacían las pruebas, los años 50, 60, pruebas atómicas, ¿verdad? Salvo esos temblores, terremotos que pueden provocar, todos los demás son producto de la evolución del planeta. Recordemos que el planeta es un ser vivo que está evolucionando también. Entonces, todo eso corresponde, esos temblores, esos terremotos, esas catástrofes, precisamente corresponden a la evolución del planeta. Dice la señora Annie Besant en el libro titulado El gobierno interno del mundo, que cuando ocurre el choque entre placas tectónicas, las grandes rocas que pesan millones de toneladas se vuelven polvo. Y entonces eso es evolución. Cuando se vuelven polvo y quedan en el lecho marino, entonces ese polvo en un momento determinado va a formar otras vidas que van a alimentar a los seres vivos, sean peces o cualquier plantas que existen como las algas. Todos los seres vivos que existen ahí es todo un universo que forma una cadena de necesidad que se va resolviendo, se van encadenando unos con otros los elementos, los minerales y demás, y entonces unos sirven a otros y otros se sirven de los unos y así va la cadena. Entonces eso es la evolución del planeta también. ¿Sí? Esos hombres perfectos constituyen la comunión de los santos, la orden de Melquisedec, conocida también como la jerarquía de adeptos que gobiernan desde adentro la vida de este planeta. Todo hombre ha de alcanzar el adeptado por sucesivas vidas
o renacimientos en la tierra. Es decir, todos estamos destinados por evolución y por karma a llegar a ser Cristos. Es decir, hombres que, liberados del karma, podamos nosotros compartir la vida divina con los seres que vienen detrás de nosotros, llenos de amor, llenos de compasión por los que aún sufren. Ese es el papel de la evolución, y a través de la cual el hombre llega a obtener ese estado de conciencia crística, es decir, de unidad, de liberarse del karma, de liberarse de la materia y de todo lo que concierne a los obstáculos que están ahí, que son producto de el egoísmo y del orgullo y de todas estas trabas, estos obstáculos que existen, y que existen porque nosotros mismos los hemos creado. Y entonces cuando llega uno a superarlos, se convierte uno en un adepto, forma uno ya parte bueno, habremos de formar parte de esa comunión de los santos, de esa jerarquía de adeptos, para gobernar los planetas, tener injerencia en el gobierno de los planetas, no necesariamente de este, porque ya cuando toda la humanidad alcance este nivel de conciencia, los individuos serán destinados por el logos planetario o por el logos solar a que cumplan otra tarea o una tarea o una infinidad de tareas en los diferentes planetas del sistema solar. Entonces, el sistema solar está integrado por tantos o cuantos globos, y cada uno tiene su humanidad de diferente manera y está actuando o está en pralaya, es decir, en estado de reposo actualmente, pero están ahí, solamente se espera el momento del nuevo despertar para continuar su evolución. Pero todos los planetas que llegan a la conclusión, como fue el caso de la Luna, deberán ayudar a la evolución de otro planeta, por supuesto. Entonces, esa es la cadena de la vida que no termina. La armonía y la justicia perfectas a largo plazo están aseguradas por la operación de la ley de causa y efecto, llamada en Oriente karma. Recordemos que karma viene de Kri, y de hecho debiera decirse karman, es decir, acción, la acción del hombre. Y precisamente esta ley de karma solamente aplica para el hombre. La ley de causa y efecto aplica de manera general, incluyendo al hombre, pero específicamente para el hombre es la ley de karma, porque es una ley moral, y el único hombre, y el único ser que por el hecho de ser un ser racional cabe dentro de la esfera de la moral o de lo moral, es el hombre. Los animales no conocen de las normas morales, solamente los que tienen raciocinio, los seres que tienen raciocinio, como es el hombre en este caso. Por eso, en ese caso, dice la doctrina secreta que solo aplica karma para el hombre. Esta es la regla de oro. Lo que uno siembre, eso cosechará, dijo Pablo a los Gálatas 6:7. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Eso está en Mateo 7:12. También, es decir, aquí está la representación, en estos dichos está la representación de la ley de karma. Lo que uno siembre, eso cosechará. Yo la recuerdo cuando Pablo dijo: no os equivoquéis, de Dios nadie se burla. Lo que un hombre siembra, eso mismo cosechará. Ahí está la aplicación de la ley de karma.
Bien. La felicidad y la plenitud perdurables del hombre están gobernadas por esta ley que puede exponerse brevemente así. Da para vivir, comparte para disfrutar, sirve para que te desenvuelvas. Practicar esta ley ideal produce ganancia y no pérdida. Vida más abundante y no muerte. Desobedecerla trae pérdida en vez de ganancia y muerte en vez de vida. Ya sabemos que el no estar en armonía con la naturaleza, es decir, que estemos en contra de la naturaleza, eso nos va a ocasionar dolor irremediablemente. Y a ello se le llama muerte. No es una muerte eterna, es una muerte temporal, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como vamos nosotros teniendo triunfos y derrotas a lo largo de nuestra evolución por medio de las encarnaciones sucesivas que vamos teniendo en nuestro desenvolvimiento como almas únicamente. Bien. Esta es la kenosis o kenosis, o lo que es lo mismo, despojarse de sí mismo, que practique el logos mismo para sostener y alimentar el sistema solar, vertiendo perpetuamente su propia vida. Esta actitud de kenosis, de vivir renunciando a sí mismo, es una idea central en el cristianismo. Fue enunciado por el Señor cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Es decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Es decir, muere para un estado de conciencia o para una circunstancia, pero por supuesto que sigue vivo. Entonces, si muere para esa circunstancia, da mucho fruto, ¿sí? Porque es una experiencia, el caer, el caerse, el estar derrotado, pero de ahí levantarse y continuar da mucha enseñanza, por supuesto, y quien sabe aprovechar esas experiencias, esas caídas, esos tropezones, por supuesto que avanza en su estado de conciencia. Siempre las caídas, los fracasos deben tomarse como una oportunidad de crecimiento, porque precisamente las caídas nos dan la experiencia de levantarnos y de continuar en la lucha. Nadie puede quedarse como si nada hubiera pasado, aletargado ahí y decir, pues ya me caí, ya de aquí no salgo y se acabó. La vida no es así, porque la evolución nos impulsa a levantarnos, a continuar, a seguir, a luchar, porque ese es el proceso de la vida. La vida no se queda inerte, la vida siempre vibra, la vida siempre va hacia adelante, buscando siempre la superación, buscando la evolución de sí misma. Por eso el alma también, que es parte de la vida, está luchando y lucha constantemente. No hay un momento de reposo para el alma, siempre está luchando y de manera consciente, sobre todo cuando ya se tiene un cierto desarrollo. Por eso se dice que los maestros de sabiduría, aún dormidos, pues ellos continúan trabajando como también nosotros, solo que no nos damos cuenta. Cuando soñamos, a veces son sueños de la actividad del alma en este mismo mundo, desde luego en el plano mental. Cuando digo este mundo, me refiero a todos los planos que tiene este propio planeta, ¿no? Entonces, en el mundo mental, cuando estamos dormidos, seguimos trabajando, por supuesto. Incluso la señora Blavatsky dice que cuando soñemos algo que indique que vamos a hacer daño, tratemos de despertar, porque puede cumplirse eso.
si estamos soñando que vamos a matar a alguien, es probable que pueda materializarse todo eso, porque es la actividad del ser interno el que está en acción. ¿Okay? Pero desde luego que a veces los sueños son producto también de las emociones y de emociones bajas, que eso ya no corresponde al yo superior, sino al alma animal, que es el Kamarupa o el Kama Manas en todo caso. Entonces, esto es así. Si nos caemos, si hay una llamada muerte, esa caída en el abismo, en la oscuridad, en la sombra, deberá servirnos para emerger, porque la luz nos llama, el alma sigue la luz. Eso es lo que puedo comentar respecto de lo que interpreto. Bien, como todas las otras religiones, el cristianismo es un modo de vivir y no solamente un sistema teológico con el cual uno ha de estar de acuerdo. Lo mismo la teosofía también. La teosofía es un modo de vida, no es un cúmulo de conocimientos. Que hay personas que dicen, yo me sé la doctrina secreta al derecho y al revés. No se trata del conocimiento, se trata de la comprensión de lo expresado en letras y en palabras escritas y ponerlas en práctica. Eso es lo que importa. Como se dijo al principio, acerca de los mandamientos, si no se llevan a cabo, pues entonces es como si nunca se hubieran conocido. Bien. Para merecer el título de cristiano se puede incluso negar ciertas doctrinas eclesiales. ¿Cuántos cristianos de nombre hay entre los 850 millones que así se llaman? Divididos en tantas denominaciones que es difícil aceptar que todos ellos pertenecen a la misma fe y reconocen al mismo Señor. En este caso, perdón, nosotros sabemos, tenemos la experiencia de que hay varias corrientes de grupos que estudian todos los mismos textos, es decir, todos estudian la Biblia con sus textos, sus enseñanzas, contenido todo en general, pero unos se llaman adventistas, otros se llaman cristianos, otros se llaman pentecostés, de la iglesia pentecostés o pentecostal, otros son protestantes, otros son anglicanos, etcétera, etcétera. Y así vamos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de darle valor precisamente al contenido de esos textos, no quedarnos con la letra muerta, llevar a la práctica lo que se dice, pero claro, llevar a la práctica eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica dejar de lado todo aquello a lo que estamos acostumbrados y que no nos lleva a ningún resultado positivo. Pero eso es lo que nos molesta, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo. Pero nos da trabajo porque es una fuerza que viene de miles o millones de años atrás o de cientos de miles de años, porque lo hemos venido cultivando, lo hemos venido practicando mental, emocional y físicamente. Entonces no es fácil desapegarse de ello. A veces tiene uno las mejores intenciones, pero no le alcanza a uno la fuerza. Sin embargo, no hay que darse por rendido, hay que continuar en la lucha, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. La lucha es constante, la lucha es el símbolo que nosotros tenemos. Los que queremos salirnos del círculo de la inercia. El que quiera salirse de ese círculo inercial y que se deje llevar por la corriente simplemente, pues todo aquel que no esté de acuerdo con eso, entonces tiene que luchar y la lucha va a producir dolor.
pero vale la pena, por supuesto. Entonces, ese es nuestro trabajo, de todos los seres humanos y de nosotros que estamos estudiando estas cosas, pues también, ¿no? El hecho de estudiar no nos va a salvar, sino nos va a comprometer más. Recordemos que el que tiene más conocimiento es más responsable de lo que diga o de lo que haga. El karma es más pesado para quien ya sabe y no lleva a cabo lo que tiene que hacer. Entonces, en eso estamos, queridos hermanos. Bien. El autor de este libro considera ideal el siguiente acto de fe tomado de la liturgia de la Iglesia Católica Liberal. Esta Iglesia Católica Liberal, recordemos que la fundó el señor Leadbeater. Él precisamente era un obispo anglicano y se volvió teósofo y después fundó la Iglesia Católica Liberal. Bien, dice el texto de esta liturgia. Creemos que Dios es amor y poder y verdad y luz, que una justicia perfecta gobierna el mundo, que todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies por alejados que anduvieren. Confesamos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que le servimos a Él mejor cuando servimos a nuestro hermano el hombre. Así, su bendición descansará sobre nosotros y paz por siempre. Amén. Esto se utiliza en la liturgia de la Iglesia Católica Liberal. Juan Carlos. Una pregunta puntual, por favor, Enrique. ¿Esa Iglesia Católica Liberal es parte entonces de la Iglesia Anglicana o es independiente? No, es independiente, es una corriente aparte, porque tiene relación con la teosofía. Es decir, en la Iglesia Católica Liberal se le da una interpretación desde el punto de vista teosófico a los textos bíblicos. O sea, está en la línea también de este libro, en todo caso. Sí, por supuesto. El autor de este libro, él fue un obispo precisamente de la Iglesia Católica Liberal. Sí, yo quería hablar de dos caminos, digamos, que existen actualmente para, digamos, el regreso hacia nuestra parte eterna, ¿no? El karma kanda, digamos, son los pasos previos, ¿no? O sea, los ritos, las plegarias, todo. Pero, digamos, todo, digamos, da fruto cuando uno pasa al segundo estadio que en los Vedas le llama Nana Kanda y que está, digamos, escrito en los Upanishads, ¿no? Lo que pasa es que todavía, digamos, es difícil vivirlo por nuestro apego, digamos, a la ignorancia, ¿no? A vidya, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, digamos, muchos quieren comprender la verdad a través de la mente o de los dogmas, ¿no? Pero en realidad lo que tiene que pasar es que tenemos que vivir como lo que le sucedió al apóstol Pablo, ¿no? Que inicialmente era Saulo, o sea, era una persona común, ¿no? Entonces, cuando se le revela, digamos, Dios en el desierto, él vive una metanoia. O sea, ¿qué significa metanoia? ¿No? Que él es como una catarsis, ¿no? Una revolución interna que ya él deja lo mundano y pasa, digamos, a vivir en esa parte eterna, ¿no? O sea, es como una revelación, digamos, ¿no? Se le revela su ser interno, ¿no? Y él ya, a pesar que él no estuvo con Cristo, fue el discípulo más, digamos, el mejor de los discípulos, ¿no? El que inclusive en sus libros está la tradición esotérica, ¿no? Entonces, el jiva, o sea, el hombre en algún momento va a tener que pasar de ese karma kanda al nana kanda, ¿no? O sea, ya a la religión esotérica, ¿no? Donde ya va a empezar a vivir esos ritos iniciáticos y va a poder alcanzar a su padre, como Cristo decía, ¿no? Que él y su padre eran uno, ¿no? Todavía falta mucho camino por avanzar. Y eso quería decir. Sí, gracias, Enrique. Sí, efectivamente, solamente una aclaración, ¿no? Cuando tú dijiste que
cuando se practique o se alcance el Nanakanda es cuando habrá frutos. Bueno, creo que así lo comentaste. Sin embargo, en la etapa anterior también hay frutos, pero frutos de dolor también, ¿no? Entonces, sí hay frutos. Yo creo que a través del Nanakanda hay frutos ya de adquisición de poderes respecto de poderes divinos, vamos a decir, o espirituales, que ayuden no solamente al que los posee, sino a todos en general, porque para eso son, ¿no? Nada más esa aclaración, porque tenemos frutos de mérito y frutos de mérito, desde luego. Entonces, hecha esa aclaración, pues continuamos. Gracias, Enrique. Consideremos ahora la posibilidad de que los que escribieron los evangelios estaban versados en la sabiduría divina. Eran expertos en el lenguaje alegórico y simbólico y usaron ese lenguaje no tanto para preservar un relato histórico como para preservar el conocimiento que otorga poder. Bien, desde luego que cuando le preguntan por qué hablas a través de parábolas, y el Señor dice que habla así porque no todos están preparados para escuchar las verdades que están detrás de cada palabra que él pronunciaba, ¿no? Y que solamente aquellos que estuvieran versados en cuanto a la sabiduría divina, como eran sus discípulos, solamente ellos podían entenderlo. Entonces, por eso utilizaba ese lenguaje alegórico, porque sus discípulos sí entendían ese lenguaje simbólico, pero no era para todos. Entonces, por eso el maestro hablaba en parábolas. ¿Por qué? Pues porque si se hablaba de manera directa sobre ciertas cosas, en primer lugar, la inmensa mayoría no iba a entender de lo que se estaba hablando. Y en otro caso, que es peor todavía, que trataran de darle una interpretación errónea, equivocada, y que en lugar de hacerle un bien a quien tratara de interpretarlo, le iba a hacer un mal. Por eso entonces, metafóricamente, se hablaba para que aquellos que no estaban preparados para conocer esas verdades solamente circunscribieran a lo que podían entender y que eran palabras sencillas, frases sencillas y que tenían relación porque esas comparaciones hacía el Señor Jesucristo hablando de cosas que el común de las personas que le escuchaban vivían cotidianamente y de ahí ponía ejemplos él para que pudieran interpretarse correctamente, tanto por los que eran conocedores de esas verdades del lenguaje oculto, como por aquellos que no tenían esa capacidad o ese conocimiento. Entonces, es de esta manera que se utilizaba. Y de hecho así está hecha la Biblia, porque por eso precisamente se hizo este libro atendiendo a que hay mensajes que están ocultos y que aquí en este libro el señor Hodgson explica y que nosotros pues tratamos de analizar y tratamos de comprender aplicando o utilizando nuestra capacidad de raciocinio y desde luego del el poco discernimiento que hayamos podido desarrollar hasta el momento. Bien. Examinemos algunos dogmas y desarrollos cristianos a la luz de la teosofía, la cual constituye una síntesis de las fes mundiales. Los veremos llenarse de significado bajo esta luz. San Juan, cuyos primeros 5 versículos afirman la doctrina del Logos, acentúa el sentido cósmico al referirse a la natividad, bautismo, crucifixión y ascensión de Cristo de un modo tal que pueden aplicarse a la emanación, involución y evolución
de la vida una. Ya iremos viendo cada uno de estos términos, cada uno de estos estados de conciencia, como es la natividad, bautismo, crucifixión, etcétera, que vienen más adelante explicados ya de manera particular. Esta vida divina, portadora de la mónada, personificada por el Cristo universal, es emanada en la materia a través de grados de densidad cada vez mayores. Tal es la natividad. El bautismo de Cristo representa otro descenso más del Espíritu en la materia. La vida divina, el Cristo, desciende al río Jordán por el arco involutivo. ¿Sí? Recordemos que las aguas representan a las emociones en este caso. Entonces, era trascender el estado emocional lleno de apegos y liberarse de esa carga, por supuesto. En el nacimiento, pues tiene varias interpretaciones, ¿no? Es decir, la natividad corresponde al despertar crístico en el discípulo que está aproximándose a la primera iniciación. Y entonces, esta es una manera de representarlo. Pero está en la materia, porque el Cristo niño está en la materia, precisamente, en todo lo que es el mundo de la materia, y eso es lo que representa el pesebre, ¿no? Precisamente, representa la materia. Bien, la tentación en el desierto indica que este descenso continúa y la materia experimenta corrupción. La transfiguración implica que el espíritu está aún en contacto consciente con su puente. Es su puente espiritual. Las experiencias subsiguientes en Getsemaní se refieren a otro descenso todavía más profundo en la vida de la vida una y anuncian la muerte y la sepultura en una tumba rocosa, la entrada en el reino mineral. Es decir, que la vida una desciende a través de la vida del Cristo, de la representación de la vida del Cristo, desciende hasta lo más ínfimo de la materia, al reino mineral. Allí queda metafóricamente muerta en la cruz de la materia, emblemática de las 4 direcciones del espacio. Entonces vemos aquí cómo cada una de las etapas que son representadas en los evangelios tienen que ver con la materia y con el espíritu y el tránsito del hombre a través de ellas para liberarse finalmente de la materia. Ya más adelante viene una explicación más a fondo, la cual haremos en el momento oportuno para que sigamos tratando de comprender esto, y el deseo es de que a través de estos comentarios, los que yo hago y los que ustedes nos comparten, podamos nosotros todos enriquecernos y tener una visión diferente acerca de lo que nos han enseñado en los templos y de lo que nosotros podemos leer en los textos de la Biblia, por ejemplo, así como de otras obras, por supuesto, pero estamos ahora, pues, estamos ocupados precisamente en lo referente al Evangelio o a los Evangelios de Cristo. Entonces, estamos en ese contenido y estamos tratando de comprender y explicar cada una de estas cuestiones. Y así es que, entonces, damos por terminada la sesión de hoy y